Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Del libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 y versos 3 al 6, así como capítulo 16, versículo 22. Sucedió en tiempo de los jueces que hubo hambre en el país, y un hombre decidió emigrar con su mujer Noemí y sus dos hijos desde Belén de Judá a la región de Moab. Murió Elimelech, el marido de Noemí, y quedó ella sola con sus dos hijos. Estos tomaron por mujeres a dos moabitas llamadas Orfa y Ruth, pero después de residir allí unos 10 años murieron también los dos, quedando Noemí sin hijos y sin marido. Entonces Noemí, enterada de que el Señor había bendecido a su pueblo procurándole alimentos, se dispuso a abandonar la región de Moab en compañía de sus dos nueras. Orfa dio un beso a su suegra y se volvió a su pueblo, mientras que Ruth permaneció con Noemí. Ya ves, dijo Noemí, que tu cuñada vuelve a su pueblo y a sus dioses. Ve tú también con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que vuelva a mi pueblo y te abandone. Iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y así fue como Noemí volvió de la región de Moab junto con Ruth, su nuera moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la siega de la cebada. Palabra de Dios. Alabanzas al Señor del Salmo 145. Alaba, alma mía, al Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente y para siempre. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos e inmigrantes. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios Sión de edad en edad. Alabanzas al Señor. En la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a él: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Donde tú vayas, yo iré. Queridos hermanos y hermanas, buen día con gozo, paz y abundante alegría. Estamos leyendo hoy el inicio del libro de Ruth, una mujer extranjera para los judíos que decide libremente acompañar en su fortuna o infortunio a su suegra Noemí. Nada cuenta el libro de los trabajos y dificultades del camino, pero finalmente llegan a Belén, lugar y tribu a la que pertenecía el difunto marido de Noemí, y comienzan una vida humilde con trabajos sencillos para subsistir, para sobrevivir. Es posible que lo más importante del libro de Ruth sea dar una raíz de lo que brotará después en algunas generaciones posteriores, el rey David. Y cuando los tiempos sean cumplidos, nacerá, descendiente de David, el Mesías, el ungido. Es notable la actitud de Ruth con su suegra.
No sabe que se va a encontrar en Belén. No sabe cómo se va a desarrollar la vida de dos viudas sin hijos en una sociedad en la que la viuda carecía, mejor dicho, de derechos. Se prevé una vida llena de dificultades y con pocas posibilidades de salir adelante. No obstante, se ofrece a seguir siendo el apoyo de su suegra, a compartir con ella lo que la vida le depare. Ruth es capaz de renunciar a su pueblo, a su familia, a sus dioses, para acatar toda la pobreza, el pueblo y el Dios de Noemí. A lo largo del libro de Ruth asistiremos al encuentro con dos desconocidos parientes que pueden ejercer el derecho del levirato y proporcionar descendencia a los difuntos hijos de Noemí. Puede que en el libro de Ruth tengamos que ver con la providencia, la mano de Dios que está siempre tendida hacia quien haga el bien. Ruth se ha sacrificado en beneficio de su suegra y al final tendrá la felicidad de proporcionarle un nieto, un hijo del hijo, y ella ocupar un lugar en la casa de la familia de Boaz. Dios no abandona a quien no abandona al prójimo. Dios no abandona a quien no abandona al prójimo, y esa fue Ruth. No abandonó a su prójimo, y en este caso que fue su suegra. No la dejó sola, sabiéndola ella vieja, anciana, acabada y enferma. Se preocupó por ella y optó y decidió por no abandonarla. Y nosotros también vamos para allá y tenemos a nuestros padres que ya están en ese estado. Ay de nosotros si nos olvidamos de nuestros prójimos, mi amado hermano. Mientras que por otra parte, los fariseos y saduceos, que son las dos sectas dominantes del pueblo judío, buscan cómo deshacerse de Jesús y las trampas que le tienden son continuas. La pregunta proviene de un experto en la ley. Es una provocación buscando que Jesús diga alguna inconveniencia y tener así un apoyo en la maldad que pretenden cometer contra él. Acusarlo. No parecen despabilar. Jesús les ha dejado en ridículo con el pago de los impuestos al César romano. Han recibido un buen varapalo en relación a la parábola de los invitados a la boda. Ha hecho callar a los saduceos con el tema de la resurrección de los muertos. Y por si fuera poco, ahora le preguntan por el mandamiento más importante de la ley. Y Jesús le da respuesta. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa fue la respuesta inmediata de Jesús. No podía ser otra que pregonarle y hablarle del amor de Dios por sobre todo los preceptos y leyes que ellos pudieran hablar y decir, instituir o qué sé yo. Amor incondicional y completo hacia Dios. Ese es el primer mandamiento y más importante de la ley. Es el único mandamiento, pues todos los demás están en él fundados. El del amor. Ya él mismo nos ha dicho que el amor a Dios solamente se puede realizar a través del amor al prójimo. Quien ama a Dios ama al prójimo, y quien ama al prójimo ama a Dios. Quien se ocupa del prójimo, asiste y atiende al prójimo. En él está el amor de Dios. Vive el amor de Dios y Dios está en él. Aleluya. La ley judía ha ido amontonando precepto sobre precepto hasta superar los 600 preceptos, mientras que el amor a Dios se ha ido quedando pequeño, semioculto, enterrado entre tanta hojarasca. Y el amor al prójimo se oculta sin problemas porque es más exigente y pide más disponibilidad hacia los demás. Y eso es algo que los importantes tratamos de olvidar porque solamente nos preocupamos por ser figuras de la iglesia. Solamente nos preocupamos por sentirnos y hacernos brillar sin dejar que sea Dios el que brille en la comunidad.
Quiero ser estrellita de Hollywood dentro de las cosas de Dios. Quiero ser yo quien sobresalga. Quiero sentirme importante y especial. Y me olvido del amor de Dios, mientras que según yo ando predicando el amor de Dios en las comunidades. Ay, hermano del alma, lo que me espera. Querido hermano y hermana, el amor al prójimo nos exige hacernos presentes con ellos y en ellos. Y eso a nosotros, los puritanos, los cristianos de siempre, nos cuesta demasiado porque implica desprendernos de nuestra acomodada y tranquila situación, trastocar nuestras ideas para acercarnos a los más pobres, a los marginados, a los más necesitados, a los desahuciados, a los pobres más pobres de la sociedad, a los afectados por alguna tara o enfermedad, mientras que a los prójimos ricos, cultos e importantes, con ellos no tenemos problemas si están cercanos. Pero los pobres huelen mal, hieden mal, con frecuencia a vino barato, a mota, a coca, a Pepsi, a cigarro, a tabaco, a orín, y tratamos de separarnos de ellos. A veces les ofrecemos un taco, pero casi les estamos diciendo hágase para allá porque huele mal. El problema no es darles un taco. El problema es sentarnos con él a comernos ese taco, mi querido hermano, a soportarlos tal cual son y sentir que allí estamos viviendo el amor de Dios. Y Jesús nos da una buena reprimenda. Si queremos escucharle, mi querido hermano, el amor a ese prójimo despreciado es semejante al amor de Dios. Si dices que vos amáis a Dios, ama al necesitado, ama al marginado, ama al que está zurrado y orinado, mi querido hermano. Amemos pues a Dios por sobre todas las cosas, pero no olvidemos que el amor a Dios está unido indisolublemente al amor al prójimo, sin que podamos elegir o discriminar quién pueda ser nuestro prójimo. Y surge la pregunta, ¿seremos capaces de encontrar a Dios y al prójimo en nuestro vecino o en ese mendigo o inmigrante que estamos viendo amontonado con otros prójimos iguales en una patera?